Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la materia de historia argentina hemos visto un sinnúmero de desencuentros que hicieron a la historia argentina de la manera que la conocimos, que la conocemos y probablemente que la conoceremos el día de mañana, porque los avatares de la misma política y un montón de cuestiones hacen que justamente la historia argentina sea de desencuentros. Un caso que quiero contarles hoy tiene que ver con las capitales de dos provincias argentinas, Paraná y Santa Fe. Dos capitales que allá por la década del 60 del siglo pasado se encontraron con un inconveniente, si se quiere, que tenía que ver con justamente un desencuentro entre los gobiernos de las provincias en ese momento y la nación. Estamos hablando de principios de la década del 60. Entre las dos ciudades se tenían que poner de acuerdo, obviamente los dos gobernadores, tanto Silvestre Begnis de Santa Fe como Uranga de la provincia de Entre Ríos, para vincularse y hacer un puente. Tenían que hacer un puente entre Santa Fe y Paraná. Aquí están las dos ciudades. Por un lado, Santa Fe, y por otro lado, Paraná. Paraná en ese momento era lo que hoy es Victoria. Digo desde la conformación tanto edilicia como poblacional. Tenía cuestiones de pueblo, insisto, principios de la década del 60. Y por esos inconvenientes y avatares que les contaba de la política, hubo un desencuentro con el gobierno nacional. Entonces, ese puente no se pudo hacer. Así que le buscaron la vuelta a ambos gobernadores y realizaron algo que a lo mejor era impensado, pero lo pudieron concretar justamente en 1969. Hago un paralelismo. Estados Unidos llegaba a la Luna en 1969, en julio de 1969, y a fin de ese año, en diciembre, se inaugura un túnel subfluvial que le pusieron en ese momento Hernandarias, y se encuentra en lo que sería el norte de la ciudad de Paraná, saliendo y recorre luego la Ruta Nacional 168 para llegar a Santa Fe. Pero tuvieron que hacerlo por cuestiones políticas a ese túnel, porque el puente no se pudo hacer, no se pudo concretar. Así que las dos ciudades están unidas gracias a esto, al esfuerzo y la decisión política de estos dos gobernadores, tanto Silvestre Begnis de Santa Fe como Uranga de Entre Ríos, y es una obra magnífica de ingeniería, por supuesto, por abajo del lecho del río, de un monstruoso río caudaloso, y estamos hablando de uno de los, creo que uno de los 10 ríos más largos del mundo, así que viene con caudales desde el mismísimo Amazonas. Así que eso es lo primero que le quería mostrar de estas dos ciudades. Hoy Santa Fe está rondando los 800.000 habitantes y Paraná alrededor de 350.000, más o menos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que viven en toda esta zona muy rica, y gracias al túnel se han unido. En algún momento existía esa desunión, pero bueno, fueron como estaba contando, los avatares de la política, en fin, cuestiones que generaron este tipo de cosas. Les voy a mostrar en la ciudad de Paraná dos monumentos históricos. Ustedes saben que Paraná fue sede de la Confederación Argentina gracias al primer presidente constitucional que tuvo, que fue Urquiza, y luego de los mandatos ya terminados de Urquiza, Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro sanjuanino que generó y ayudó a que la educación argentina crezca en nuestro país, realizó lo que sería la Escuela Normal José María Torres. La encontramos en pleno centro de Paraná, y su piedra fundamental de como la conocemos hoy data de 1927,
pero como les venía diciendo, Sarmiento colocó a un norteamericano como primer rector, que fue George Stearns, que lo trajo de Estados Unidos, fue el primer rector. Pero la escuela se llama José María Torres porque José María Torres fue el primer rector que impulsó, le dio todo la impronta que conocemos hoy. Es Monumento Histórico Nacional desde 2009. Pasamos a otro monumento histórico nacional, el Teatro 3 de Febrero. Se encuentra a 1,25 cuadras de la Escuela Normal, en calle 25 de Junio, en Paraná. Y estamos hablando de un teatro que inauguró Urquiza, más o menos a mediados del siglo XIX, pero de la forma que los conocemos hoy, en el 2008, cuando se convirtió en Monumento Histórico Nacional, cumplía exactamente 100 años. O sea que desde 1908 hasta 2008, que fue el centenario, está como lo conocemos hoy. Acá tenemos una vista muy impresionante de lo que es por dentro. Aquí otra toma desde ya de lo que sería el paraíso, las plateas altas. Un pequeño video. Y como reserva natural les voy a mostrar en la ciudad de Santa Fe lo que llaman la Granja La Esmeralda. La Granja La Esmeralda se encuentra en el norte de la ciudad de Santa Fe y aquí en la Granja La Esmeralda vamos a encontrarnos con animales salvajes, animales muy peligrosos. Hay, por ejemplo, yacarés, hay iguanas, hay un puma americano, hay jabalíes, avestruces, ñandú, en fin. Y en el medio hay un serpentario también, que la verdad que impacta mucho la forma y de cómo están distribuidos los animales. Una de ellas es una yarará, por ejemplo, donde realmente impacta. Tan impactante es que a veces cuando están comiendo no dejan entrar, está cerrado el serpentario. Bueno, para culminar este recorrido, los que viven en Paraná o los que vienen de la parte este y cruzan el túnel subfluvial, les quería contar que el nombre que tiene hoy es Uranga Silvestre Benis, que es el nombre de los dos gobernadores como les nombraba hoy. Y ya entrando a la ciudad de Santa Fe y ya bordeando la costanera, o justamente en la mitad más o menos de la costanera, nos encontramos con un particular restaurante, parrilla, que se llama el Quincho de Chiquito. El Quincho de Chiquito tiene varias particularidades. Una de ellas es el pescado, que se hace de un montón de variedades. Después tenemos, van a encontrarse un montón de fotos de gente que ha visitado el lugar y muchas otras cuestiones más que tienen que ver básicamente con el lugar, con los amigos. Hace poco falleció el dueño, pero está administrado por sus hijos. Son los lugares que recomiendo en esta pequeña línea turística virtual. Hay muchos lugares que están cerrados probablemente por la pandemia, pero bueno, les quería mostrar estos 4 lugares, 5 si nombramos al mismo túnel que pasa por debajo del río, que es los
los atractivos turísticos que tienen estas dos ciudades, tanto Santa Fe como Paraná. Nos vemos en el próximo foro.